¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas muy buenas historias, espero que sean de su agrado. Y ya saben que si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like e incluso un comentario. Bueno, sin nada más que decirles, comencemos con el video de hoy. Tal vez tendré unos 12 años. Estaba en esa etapa de la niñez donde quieres ser como los más grandes, donde comienzas a avergonzarte de un temerle a la oscuridad o a los fantasmas. Esta anécdota sucedió un día que quise ser valiente y me recordó que hay cosas que es mejor evitar. Desde que tengo uso de razón, solía quedarme mucho en casa de mis tíos. Ellos me cuidaban después de la escuela mientras mis papás trabajaban, y yo disfrutaba mucho estar ahí. A veces rogaba quedarme a dormir o quedarnos un poco más. Era una casa antigua, de estilo colonial, y perteneció a la familia de mi tío, que ya era alguien mayor en ese entonces. Yo solía quedarme en el cuarto donde dormían mis tíos, porque por alguna razón me daba mucho miedo dormir en los otros cuartos. Me causaban una sensación extraña, como si alguien estuviese ahí mirándome en silencio. Siempre que tenía ganas de ir al baño o tenía sed, le pedí a mi tío o mi tía que me acompañaran, pero esta vez fue diferente. Esta vez quería ser un niño grande, y los niños grandes no tienen miedo. Salí del cuarto en silencio, tratando de no despertar a nadie, y al cerrar la puerta me encontré con la casa totalmente a oscuras, excepto por una luz que se veía al final de la casa. La luz del baño a donde yo quería ir era lo único que marcaba el rumbo. Con mucho miedo, pero armándome de valor, comencé a caminar, enfocándome en llegar al final del pasillo, cuando de repente, casi como si no me hubiese percatado de lo que había, como si siempre hubiese estado ahí y yo no lo hubiese visto, pude ver una gran figura. Era una silueta alta, de hombros anchos, y usaba un sombrero. En el momento en el que lo vi me congelé por completo. Era incapaz de moverme y de pensar e incluso de respirar. Aquel hombre alto no hacía nada. Solo estaba de pie al final de aquel largo pasillo y la luz que salía del baño marcaba su silueta completamente. Pasaban los segundos, que para mí eran años, y el hombre alto solo se quedó ahí observándome, casi como si estuviese esperando algo de mí. Podía sentir un enorme terror en el pecho. El aire se había vuelto frío y sentí una gran pesadez a mi alrededor. Todo estaba en silencio, pero sentí como si la casa me estuviese gritando en los oídos, y él solo me observaba, paciente, esperando algo. El terror me invadía, pero debía hacer algo. Debía volver al cuarto, pero no lo sé, algo me evitaba moverme. Debía hacerlo rápido, pero ese miedo abundante no me dejaba hacer ni siquiera un movimiento. Y me daba más miedo imaginar que el hombre alto se acercase y me siguiese. Imaginar que estaría junto a mí. Comencé a regañarme en mi mente. Vamos, te tienes que mover. Sal de aquí ya. Pero no me movía. Vamos, a la cuenta de 3. Vamos. 1, 2. El hombre alto dio 2 pasos violentamente por el pasillo hacia mí y se detuvo. Justo cuando estaba por moverme, justo cuando comencé a contar en mi mente, casi como si fuese capaz de escuchar mis pensamientos. Comencé a llorar, apretaba mis manos con fuerza para no hacer ruido, para no gemir o respirar muy fuerte, casi como si creyera que así no me vería. Tienes que moverte, necesitas salir de aquí, vuelve al cuarto ya. El hombre alto inclinó su cuerpo hacia adelante con lentitud, casi como burlándose, casi como si estuviera esperando que diera ese paso. Él podía escuchar lo que pensaba, lo sé, y solo está esperando por mí. Si yo me quedaba inmóvil, él me esperaba, y si yo me movía, él se movería. Sin pensarlo más, me di la vuelta y corrí hacia el cuarto. Solo eran unos pocos metros, pero pude escuchar cómo el hombre alto se movía con violencia. No eran pasos. No eran pisadas normales lo que se escuchaba. Era como cuando arrastras una caja por el suelo y venía hacia mí. Estaba muy cerca de mí. Tomé la manilla de la puerta y la giré.
Entré al cuarto y justo antes de cerrar la puerta, por una milésima de segundo, mis ojos lo vieron. Aquella sombra enorme había atravesado la sala como una bestia y estaba ahí en la puerta. La cerré con fuerza y salté a la cama. Sentía como si todo el mal del mundo estuviese detrás de esa puerta. Mis tíos despertaron de golpe cuando caí sobre ellos, se asustaron y me preguntaron qué pasaba. Yo solo les dije que me había asustado, que me había dado miedo, y les pedí dormir con ellos. Por años me guardé al hombre alto en secreto, como si contarlo lo hiciera real y no quería que fuese real. Varios años después, tal vez a mis 19 años o más, recuerdo estar en esa casa, sentado con mi tío en el patio, hablando y riendo, y le pregunté: «Tío, ¿alguna vez ha visto algo en esta casa?» «Tú sabes que es una casa muy vieja, hijo, y yo he vivido aquí toda mi vida. Uno no le presta atención a casi nada», dijo con tranquilidad. Le conté la historia de lo que había visto a mis 12 años. Aquella noche que entré al cuarto asustado, le conté del hombre alto. Mi tío, un hombre de color, ya entrado de sus 60 años, se puso totalmente pálido. Le temblaban las manos, así que encendió un cigarrillo y me dijo: «Yo pensé que me había vuelto loco aquella vez. Yo vi eso que tú viste, cuando tenía como 15 años. Lo vi en un espejo grande que tenía en mi cuarto. Justo cuando entré y lo vi, me desmayé. Y jamás le conté a nadie, ni lo volví a ver». Ninguno volvió a ver al hombre alto, pero al igual que mi tío, el solo recordarlo me hace que se me acelere la respiración. Hace un par de semanas comencé a trabajar para una fábrica de alimentación. Este detalle es importante, que funciona a las 24 horas del día. El horario queda repartido en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Mi puesto de trabajo es en el almacén de la fábrica y en ese lugar solo trabajamos 2 personas por turno. No había pasado nada raro hasta la madrugada del viernes al sábado, hace 2 noches. Mi compañero salió del almacén a una de sus tareas y yo me quedé rellenando una de las notas de entrega. Y al poco rato escuché detrás de mí con total claridad. Algo se estaba moviendo. Pensé que mi compañero había vuelto, pero al girarme de nuevo desde la mesa en la que estaba escribiendo, vi que el almacén estaba vacío. No le di la mayor importancia porque no creo en sucesos paranormales. Supuse que un pequeño desnivel en el suelo, una pequeña inclinación o cualquier otro motivo meramente físico había desplazado esa carretilla. Mi compañero volvió mientras yo preparaba la siguiente entrega a fábrica. Lo completamos y fui a llevarlo. Por motivos de higiene, un largo pasillo completamente aislado separa el almacén de la zona de fabricación. Si bien el pasillo tiene un tragaluz gigante, aquella noche no había tormenta ni nada que pueda justificar lo que comencé a ver. Sombras escurridizas que recorrían las paredes de aquel pasillo, naciendo de sitios inconcretos y alargándose grotescamente. Eran sutiles y huidizas, y desaparecían si yo las miraba directamente, pero juro que pude verlas de reojo a lo largo de aquel pasillo. Traté de relajarme y asumir que era fruto de la tensión que inconscientemente había dejado residuo en mí por el incidente con el traspalet. Terminé la entrega y volví al almacén. Mi compañero no estaba. Supongo que se fue a hacer alguna tarea, por lo que agarré la siguiente nota de pedido y me dispuse a prepararla. Entonces, la elevadora eléctrica se arrancó sin que nadie estuviese en los mandos y comenzó a subir y a bajar las palas con las que cada día recogemos las cargas más pesadas. Me acerqué a la máquina con cuidado y comenzó a hacer sonar el claxon por sí sola. Me subí a la elevadora y esta empezó a girar sobre sí misma como tratando de que yo saliese despedido. No sé que esto suena a locura, pero de verdad sentí que la máquina estaba viva y tratando de apartarme de ella. Pulsé la seta de emergencia de la máquina y se paró en seco. Aclaro para las personas que no conocen este tipo de maquinarias que todas, desde una elevadora hasta una grúa de carretera, disponen de un botón que llamamos seta de seguridad, que detiene a la máquina. En ese momento entró mi compañero al almacén por la puerta del vestuario, que se encuentra en el lado opuesto del pasillo que lleva a la fábrica, vestido,
con su ropa y calzado de calle. Como dije al principio, es importante tener en cuenta que se trata de una fábrica de alimentación, y como tal, tenemos completamente prohibido entrar con nuestra propia ropa al recinto, sino que nos tenemos que vestir antes de entrar con ropa y calzado desinfectados que nos proporciona la empresa. Cuando estaba a punto de decirle que había olvidado ponerse su ropa de trabajo y que si algún jefe lo veía podía tener problemas, mi compañero miró asustado hacia la puerta de acceso a la fábrica y cuando yo miré en esa dirección pude verlo a él, a mi compañero mismo, vestido con la ropa del trabajo que volvía de ser una entrega. Volví a mirar a la puerta del vestuario y estaba cerrada y no había nadie ahí. Me quedé paralizado y no supe qué decir. Terminé la jornada tratando de mantener la calma y convenciéndome de que todo fue una alucinación fruto del cansancio. La cuestión es que me da pánico volver al trabajo esta noche y no sé si debería hablar con mi compañero de lo ocurrido hace 2 noches. ¿Qué me aconsejas hacer? ¿Creen que todo ha sido una alucinación? Por favor, necesito consejos y ayuda. Esta fue la primera vez en mi vida que llegué a experimentar algo paranormal. Era de día, y era un día relativamente normal. Yo no había ido a la escuela, porque había despertado con algo de gripe y así que me quedé. Debía tener unos 11 años. Mis padres trabajaban y yo estaba solo en casa. Veía televisión en la habitación acostado en la cama de mis papás. Una habitación que en ese momento compartíamos todos porque en casa estaban construyendo en ese momento. Así que fue el cuarto de todos por más de un año. La cama de mis papás estaba frente a la puerta del cuarto y junto a la puerta del televisor. Así que podía ver perfectamente la puerta, pues estaba frente a mí. En un momento de esa mañana vi 2 sombras como de pies que caminaban enfrente de la puerta y se quedaban ahí, solo paradas. Luego tocaron la puerta 3 veces, de forma pausada. Yo por alguna razón no sentí miedo ni nada. Pensé que era mi papá que había llegado, aunque sí me pareció raro que no escuché la puerta de la casa ni las llaves que colgaban al llegar. Pero en ese momento lo pasé por alto. Dije en voz alta: «Pasa, papá, está abierto». Volvieron a tocar la puerta 3 veces. «Está abierta la puerta, papá», dije ya como con fastidio. Y vi como la sombra de los pies caminaba de vuelta. Nunca me levanté ni dejé de ver la televisión. Simplemente pensé que era mi papá bromeando o algo así. Así que me distraje y ya no le di importancia. Al cabo de 1 hora o tal vez un poco más, volvió a pasar. Las pisadas, los 3 toques en la puerta y mi papá, entre comillas, no respondía. Y por alguna razón yo seguía pensando que era broma, así que nunca me levanté a abrir la puerta. Al cabo de unos minutos, mi programa terminó y yo salí del cuarto hablándole a mi papá que según yo estaría en la cocina. «Bueno, papá, ¿y por qué no pasas?» No había nadie. No habían llaves colgadas, ni había ventanas abiertas. No había absolutamente nadie. Fue en ese momento donde sentí miedo. Corrí al cuarto de nuevo y me encerré. Tomé el teléfono y llamé a casa de mi tía que vivía al lado. Solo quería que cualquier persona contestara y viniera a la casa. Mi primo, que era un poco mayor que yo, aunque un adolescente todavía, contestó. Le dije que pensaba que alguien había entrado a la casa y que por favor viniera. Mi primo no tardó ni 5 minutos en llegar. En cuanto escuché el timbre, salí del cuarto corriendo, tomé las llaves, abrí las puertas y me abrí a él. Me preguntó qué había pasado y le conté. Revisamos juntos toda la casa, de arriba a abajo, incluso la parte que estaba en construcción. No había nada. Mi papá llegó a los pocos minutos del trabajo y nos vio. Nos preguntó qué pasaba. Le pregunté que si de casualidad él había llegado a la casa antes. Me dijo que no, que apenas había salido del trabajo y no me creyó nada de lo que le dije. Aún hoy lo recuerdo y pienso en que todas las puertas de la casa estaban cerradas con llave, así que nadie entró. ¿Y en qué hubiese pasado si yo abría la puerta?
2 veces tocaron y 2 veces no abrí. Tal vez coincidencia, o tal vez algo dentro de mí me hizo quedarme acostado. Hola, ya necesitaba sacar este trauma de mí y tengo más fe que las personas me crean aquí, ya que mis padres y hermanos no me creen lo que he visto. Con mi hermana me llevo por 13 años. No daré más detalles de mi familia, pero es importante ese detalle porque cuando tenía 7 años, mi hermana ya estaba en la universidad y me quedaba solo en casa. Cada quien tenía su cuarto, pero yo iba a jugar con ella en su cuarto. Para no hacer el cuento más largo, un día que salió al baño y me quedé solo en su cuarto, escuché como algo se movió arriba de su ropero. Aclaro que tengo un oído muy agudo, al punto de escuchar a las personas que están en la calle o a mis vecinos, aunque la distancia es mínimo de 50 metros entre casas y calle. Me quedé mirando arriba del ropero detenidamente y a detalle por el ruido, ya que allí estaban todos sus peluches y muñecas, entre la cual había una muñeca de 1,20 m de cerámica con un vestido morado. No noté nada raro en ese momento, y no fue hasta el otro día que, estando solo, recordé el ruido del ropero y entré a su cuarto a ver. Claro, tenía solo 7 años. Cuando entré, volví a mirar detenidamente y, a detalle, me di cuenta de que la mano de la muñeca se había cerrado como si fuera a ser un puño. Pensé que tal vez lo había visto mal, pues era de cerámica. Así que un poco intrigado regresé al siguiente día, y su mano tenía 2 dedos alzados a diferencia de los demás. El miedo desde entonces fue inevitable porque, recalco, la muñeca era cerámica y no tenía articulaciones. Le conté a mi familia y solo se burlaron, pero desde que la muñeca supo que ya sabía que se movía, siempre que me quedaba solo, escuchaba cómo abrían la puerta del cuarto de mi hermana o pasos pequeños en el pasillo del piso de arriba. Si pasaba eso, salía de casa, o si me encontraba arriba, me encerraba en mi cuarto, atracando la puerta con un mueble pequeño que estaba al lado. Prácticamente escuchar ruidos, golpes, pisadas y voces se volvió más frecuente. Rogué a mis papás que tiraran la muñeca, pero decidieron ponerla en una bolsa negra dentro de la bodega para esconderla y decir que la tiraron, pues al final de cuentas era el último juguete de mi hermana y no podían tirarla como tal. No fue necesario preguntarle si la tiraron de verdad o no, pues un día viendo la tele me distraje y cuando menos lo noté, la muñeca ya estaba bajando las escaleras frente a mí. Traté de salir de la casa, pero las puertas y ventanas no podían abrirse. Mi desesperación, pero teniendo ya 10 años, terminé brincando la ventana sin cristal de la sala y corrí a la calle buscando a dónde ir. Ya estaba aterrado, con miedo de llegar a mi propia casa. Me armé de valor y mientras sabía que la muñeca estaba otra vez en la bolsa negra de la bodega, la tomé y la amarré. Mientras bajaba por las escaleras, azotaba la bolsa entre las esquinas de la pared y las escaleras con esperanza de romper la cerámica. La terminé llevando a golpes hasta atrás de la casa, pero a pesar de los golpes no se tronó. Tuve que usar una varilla para romperla. Creí que ya estaría a salvo, pero las cosas empeoraron, ya que al parecer con la muñeca podía escuchar cuando se movía. Sin embargo, con el tiempo y con la pandemia, ruidos, gritos, voces y sombras se hicieron más comunes al punto de que llegué a ver caras horribles y demonios entre los pasillos y cuartos también de la casa, incluyendo el mío. De ahí tengo más experiencias, pero con demonios, ya que las cosas que he visto no parecen fantasmas, sino híbridos horribles que cambian de forma.